Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Keith. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Podrías presentarte un poco, decir quién eres? Pues mi nombre es Keith Kelly. Soy de Westport, Condado de Mayo. Actualmente vivo en Donegal, que está cerca del norte de Irlanda. Al norte de Irlanda. Estoy casado y tengo 3 hijos. ¿Y cómo era tu fe cuando eras pequeño? La fe, pues, era casi inexistente. Yo recibí los sacramentos. Esto es algo bastante común en este país. Culturalmente somos muy católicos, pero no fui catequizado ni evangelizado. Creo que, obviamente, porque fui bautizado había una semilla de la fe. Siempre tenía reverencia por el nombre de Jesús. Nunca tomé su nombre en vano. No sé de dónde salió esto, pero solo lo puedo atribuir al bautismo. Siempre he creído en Dios y siempre me ha atraído la idea de Dios como padre, porque creciendo no tuve padre. Mi padre era alcohólico, pero creo que por su alcoholismo yo tenía mucha ira y un poco yo percibía a la iglesia como que era la iglesia para los ancianos. Creo que si miras a los asistentes en misa, la mayoría de las personas que iba era gente mayor. Entonces creo que mi mentalidad era, voy a empezar a ir a la iglesia cuando sea anciano. Dios está ahí, pero primero voy a disfrutar de mi vida. Así, mi actitud era muy egoísta, pero había muchas variables en juego también. Tenía mucha rabia hacia mi padre y mi situación, y creo que eso sin duda distorsionó mi manera de percibir a Dios también, como digo. ¿Te acuerdas de pequeño de haber hablado con Dios o de tener una relación con Él o de...? Pues seguramente rezaría las oraciones vocales que aprendíamos. Iba a un colegio católico. Fui a colegios católicos en primaria y secundaria. Allí aprendería las oraciones básicas, vocales, como el Padre Nuestro, el Ave María. Las rezaría de vez en cuando. Fui a misa de vez en cuando como joven. Creo que cuando llegué a la edad de quizá 11, 12, cuando entras en esos años en los que tu grupo de amigos es tan importante, y yo estaba un poco controlado por mi grupo de amigos. Esencialmente lo que pensaban de mí me controlaba. Y entonces creo que la fe ahí... Tenía un poco de vergüenza de ir a misa y sí que me resistía cuando mis padres me intentaban llevar, pero eso era esporádicamente, no era ni consciente. Había una falta de formación intelectual, no sabía por qué uno debía ir a misa. ¿Tienes hermanos? Si es que sí, ¿te influenciaron de alguna manera? Yo soy el mayor de 5. Tengo 2 hermanos, 2 hermanas. La más pequeña es discapacitada, tiene autismo, epilepsia y muchas complicaciones de salud, a decir verdad. Por el alcoholismo de mi padre. Yo era la figura de padre para mis hermanos, particularmente para el pequeño. Me admiraba en cierta manera y yo asumí la posición en casa de cierta manera muy disfuncional, pero sí que me respetaban de alguna manera, pero yo era niño. En verdad no sabía hacer eso. Y no creo que fuera justo asumir ese papel en primer lugar, pero fue algo así como la dinámica en nuestra familia. Entonces era un poco, pues, estaba más unido a mis hermanos que a mis hermanas. Y luego Sara, la pequeña de la casa, la bebé, que de necesidades especiales, y todos teníamos una relación muy especial con ella. ¿Y tu madre? ¿Tenía fe? Pues, sin duda tenía algo, pero de nuevo no lo sabía. No era una relación viva con Dios ni nada parecido. No sabía practicarla, pero tenía fe. Recuerdo que me contaba una historia sobre mi padre con algún síndrome de abstinencia alcohólica en Inglaterra, porque yo nací en Inglaterra, nací en Londres. Viví allí 6 años. Ella llamó a un sacerdote porque mi padre estaba teniendo una clase de manifestaciones, no sé,
Creen que fue un encuentro con lo demoníaco. Así que mi madre, su primera reacción ante ello fue acudir a la iglesia. Tenemos que ver un sacerdote, dijo. Mi madre tenía fe, pero como dije, era una fe cultural, no era una fe bien formada. Entonces, ¿qué edad tenías cuando empezaste a salirte del camino? Me descarrié un poco. Creo que hacia el final de primaria, en sexto, tendría unos 12 años y me expulsaron del colegio durante las últimas 5 o 6 semanas. No recuerdo por qué razón. Creo que podía haber sido por peleas. Simplemente creo que era muy agresivo verbalmente hacia el director o alguien así. Allí fue cuando la rabia empezó a aparecer. Sí, ahí cuando empezó ese trayecto hacia finales de primaria. Y hormonalmente estaba entrando en la adolescencia y todas esas cosas pasando a la vez. Bueno. Vale, ¿y cómo continuó eso en secundaria? ¿En qué consistió, por ejemplo? Pues me hice una promesa, pero obviamente no pude mantenerla sin ese acceso a la gracia santificante, sobrenatural o como quieras llamarla. Me prometí que nunca bebería alcohol porque vi que era tan destructivo en mi padre y también cómo nos impactó negativamente la familia, pero no fui capaz de mantenerme fiel a ella y empecé a beber con una edad bastante joven, quizás tendría 13. Creo que me arrestaron por primera vez por beber una noche. Luego empecé a experimentar con distintas drogas. Empecé a andar con chicos que me impulsaban a autolesionarme. Muchos tenían el padre ausente y veníamos de hogares muy disfuncionales. Era como una familia para mí y no nos hacíamos bien los unos a los otros. Y nos metimos en un montón de problemas con la policía. Como ves, era muy destructivo. ¿Y cómo fue tu experiencia en este momento? Quiero decir, ¿te sentías vacío? ¿Pensabas, tengo que salir de esto? ¿Qué se movía en tu interior? Creo que al enemigo se le da muy bien distraernos, porque sabemos que el silencio es el idioma de Dios. Creo que esto lo dijo Santa Faustina y creo que C.S. Lewis dice algo parecido a el ruido es la música del infierno. Entonces, de alguna manera nos satura con mucho ruido y distracción porque quiere sofocar la voz de Dios, que siempre nos llama. Creo que a mí Dios me pillaba justo antes de acostarme. Allí mi conciencia empezaba a reprenderme suavemente, pero había también una autoconfrontación de yo no soy feliz, mi vida no me hace feliz. Hago todo lo que el mundo dice que me haría feliz, pero solo hay esta vaciedad y siento que no soy el hombre que quiero ser. Pero eso en ese tiempo era muy corto. Pero me dormía y repetía el mismo proceso. Fue una locura mirando hacia atrás, pero luego a menudo, justo antes de acostarme, rezaba un par de oraciones porque sentía que yo no estaba siendo un buen ejemplo para mis hermanos y quería que ellos fueran mejor que yo. Creo que fue entonces cuando Dios ese fue el pequeño hueco de tiempo durante el día donde Él podía meterse y llamarme. Entonces esto continuó durante tu educación secundaria. ¿Qué pasó después? Bueno, me suspendieron de secundaria en el tercer año. Justo antes de mi tercer año. Me expulsaron del instituto por... Bueno, era una acumulación de distintas cosas y fue una decisión correcta. No tengo resentimiento hacia el director. Él obviamente tiene que llevar el instituto, así que me expulsaron del instituto, llamaron a mi puerta. Tenía 11 llamamientos, que quiere decir que tenía 11 acusaciones contra mí y enfrentaba una sentencia de prisión. Y tuve que contratar un abogado que fue muy franco con mis padres. Les decía, es más que probable que termine en la cárcel, ¿sabes?
Y creo que en ese momento empecé a entrar en pánico, en desesperación. Realmente intensifiqué mi vida de oración, pero realmente acudí a Dios y decía, si estás ahí, necesito ayuda. Vale, entonces fue tu momento de oración. ¿Esto fue tu forma de dirigirte a Dios? No. Esto fue una especie de proceso que se repetía durante quizá un año. Muchas cosas estaban pasando en ese momento. Estaba teniendo estos encuentros demoníacos también por la noche. Es mi interpretación, pero estoy bastante convencido de que eran encuentros demoníacos. Me despertaba en medio de la noche chorreando de sudor. Estaba paralizado sin poder moverme y sentía una presencia maligna en la habitación. Y me sofocaba esa presencia, como dije, paralizado. Y le sentía encima de mí. No sé cómo articularlo, cómo expresarlo. Normalmente me despertaba gritando y se lo explicaba a mi madre y ella, de nuevo, esa poca fe que había recibido en su infancia, sugirió que yo rezara la oración a San Miguel y eso hacía. Ella la escribió en una hoja de papel, la pegó en mi cama y puso la Biblia al lado de mi almohada. Yo dormía con la mano en la Biblia, tenía miedo y escuchaba voces durante el día. Y eran sugerencias malignas. Esto sucedió más o menos durante un año. Y creo que mi vida de pecado, en cierto modo, abrió puertas al campo de lo espiritual, pero todo culminó una noche. Hay un espejo detrás de la puerta de mi baño. Y miré al espejo y podía ver al demonio dentro de mí, pero de una forma horrorosa. Y podía oírlo de forma audible. Y me decía cosas como, te tengo ahora, eres mío. Y cosas así, me echaba a llorar y no podía hacer nada por mí mismo durante 5 minutos. Él se reía de mí, se burlaba, se mofaba de mí. Y quizá eso eran unos 5 minutos. Después de esos 5 minutos, se me dio la gracia de caer de rodillas y empezaba a rezar el Padre Nuestro. Fue el Padre Nuestro más sincero que haya rezado en mi vida. Llamaba a mi Padre, si estás ahí, te necesito, te necesito. Y a mitad del Padre Nuestro sentía otra presencia en la habitación y la presencia maligna se quitaba físicamente. No sé cómo, y había una paz divina tan tangible, era como si la pudiera tocar. Es muy difícil de expresar con palabras. Me quedaba allí en el suelo, lloraba. Y supe entonces que Dios es mi Padre. Y sí, desde entonces estaba como, necesito ayuda. Cada noche estaba pidiendo ayuda, suplicando la gracia de cambiar mi vida. Porque con mis fuerzas ya no podía, y lo intentaba, pero sin la fuerza de Dios, sin su gracia, no podía hacerlo. Mi padre se recuperó a través de unas reuniones. Para quien no conozca el programa de Alcohólicos Anónimos, en pocas palabras, te dan un padrino para ayudar tu recuperación. Y el señor que tocó a mi padre como padrino fue un hombre llamado Jim Brown. Tuvo una gran conversión en Medjugorje y empezó a llevar grupos de gente a Medjugorje. Mi padre conoció el rosario. Jim le dijo a mi padre que rezara un misterio por mí todos los días, y mi padre terminó llevándome a Medjugorje, y allí es donde tuve una fuerte conversión. Vale, ¿y cuánto tiempo pasó de esa experiencia de rezar el Padre Nuestro hasta Medjugorje? Creo que fue alrededor de un año. No recuerdo bien, pero creo que fue, pues eso, en un año, quizás menos. Porque terminé yendo a Medjugorje unas 3 o 4 semanas antes de mi proceso judicial. Vale, ¿cómo fue tu experiencia en Medjugorje? ¿Nos puedes contar algún detallito, alguna cosa? Sí, fui a Medjugorje en 2005 y sinceramente creo que durante los primeros días no participaba mucho en las actividades. Estaba más bien bebiendo en los bares, buscando chicas, metido en payasadas habituales. Al tercer día dije, mira, voy a darle una oportunidad a Dios. Y escalé la colina
llamada Colina de las Apariciones, donde supuestamente María se apareció por primera vez a 6 niños en su momento. Y no sé qué pasó, pero como digo, es muy difícil articularlo y ponerlo en palabras. Me enamoré de Nuestra Señora. Y tuve un encuentro con Nuestra Madre, porque creo que Dios, en su sabiduría, por la relación disfuncional que yo tenía con mi padre, Él sabía que yo iba a poder conectar más con María. ¿Sabes? Porque yo tenía una relación cercana con mi madre biológica. Pues, como digo, a través de la instrumentalidad de la Virgen, volví a la fe. Y yo, la única forma de explicarlo es amor incondicional y maternal. Nunca lo había experimentado antes en mi vida. Pasé un tiempo enseñando y siempre les decía a los alumnos, explicaba esto. Cuando miras al mundo, siempre te están poniendo condiciones para aceptarte. Si no eres así, eres de algún modo inadecuado. Si no eres suficientemente académico, entonces no eres digno. Pero hay un montón de condiciones para ser aceptado en el mundo. Si no hueles así, si no llevas esta marca en particular, es el mensaje que está siendo continuamente machacado y perpetuado. Es, no vales, eres inadecuado. Mientras que el mensaje que se me comunicó a través de Nuestra Señora fue, te amo a pesar de tu pecado y fragilidad. Y esto me rompió. Solo pude decir, voy a cambiar mi vida por ti. Fue instantáneo. Había mucho trabajo que hacer, pero creo que esa fue la decisión, esa decisión. No, voy a cambiar mi vida, ya está, llevo toda la vida buscando esto. No renuncio a esto sin una lucha. Y todo esto fue a través de Nuestra Señora. Me enamoré perdidamente de ella. Si esto tiene sentido. Era muy fuerte, muy fuerte. ¿Y cuando estabas en Medjugorje, te confesaste allí? Sí, volví a los sacramentos en las vísperas de la Divina Misericordia. En ese entonces no me daba cuenta de la trascendencia que tenía, porque obviamente no tenía fe, no estaba bien formado. Pero era el 2 de abril, día en que murió Juan Pablo II, además. Y era primer sábado, así que volví a los sacramentos. No sé si me preparé bien para esa confesión o en qué medida fue una buena confesión. Supongo que no importa. Pero así fue cuando volví a los sacramentos. ¿Cómo cambió tu vida después de la experiencia de Medjugorje? Pues tenía vida de oración. Había prometido a Nuestra Señora que rezaría el rosario todos los días. Hay una frase, no recuerdo de quién, pero dice algo así como, no puedes permanecer en el pecado y rezar el rosario a la vez. O rezas el rosario o seguirás pecando. No puedes hacer ambos a la vez, y creo que fue el rosario lo que me mantuvo en el camino. En última instancia, Nuestra Señora me llevó a la Eucaristía. Entonces, empecé a ir a Knock con mi madre todos los viernes y ayunaba. Hacía las 5 piedras de Medjugorje, que es rezar el rosario, la Eucaristía, ayunar los miércoles y viernes, leer la Sagrada Escritura diariamente y confesión mensual. Creo que eso fue, Nuestra Señora así me formaba. Nuestra Señora estaba despegando mi corazón de las cosas que eran muy dañinas para mí y ayudándome a superar el vicio. Nuestra Señora asumió un papel muy prominente en mi formación, era mi formadora principal. A ver, fue un cambio radical. Entonces, ¿cómo lograste perseverar en esos cambios? ¿Cómo continúas hacia adelante? ¿Cómo te mantienes firme? Pues creo que mirando hacia atrás ahora, a través de la lente de la providencia de Dios, creo que una vez que dejé de beber y dejé de tomar drogas, tuve, no diría depresión, pero había mucha autoconfrontación y supongo que mis heridas, mis inseguridades,
Supongo que todas esas cosas de las cuales yo huía, porque obviamente yo me automedicaba en todas estas otras cosas, ¿no?, como muletillas, y ya no las tenía. Yo un poco me volví muy... no sé cuál sería la palabra, empecé a vivir como un monje esencialmente y dejé de juntarme con los chicos, pero tenía la fuerza de hacer eso antes. Pero creo que mirándolo a través de la lente de la providencia, Dios había orquestado las cosas de manera que esa separación sucedió de forma natural y ya no quería estar con ellos. Simplemente no me sentía cómodo en mi propia piel. Era como salir al desierto. Había mucha lucha, pero yo tenía una vida de oración muy fuerte y empecé a estudiar mi fe de manera muy intensa también. Quería dar más, solo quería devolver lo que se me había dado, lo que me había dado Dios, porque tenía ese proceso judicial y me libré y no me lo esperaba. Solo quería devolver, porque la fe, la vida, todo es gratuito. No hemos hecho nada para merecerlo, es puro don. Todo lo que Dios nos ha dado es puro don. Nuestra salvación, nuestra existencia, fuimos creados de la nada. La fe es una respuesta a la generosidad de Dios y solo quería devolver eso. E incluso esa devolución fue un movimiento de la gracia. Fue la gracia trabajando en mi alma. Pero quería dar algo a cambio. Así que fueron las 5 piedras. Estudié mi fe y luego me metí en cosas de evangelización. Cuando estuve preparado, estaba todavía muy roto. Tardé unos años. Por un tiempo, como un monje, la verdad. Estábamos yo y Dios solos. Estuvo bien, lo disfruté, ¿no? ¿Y ahora mismo? ¿Cómo te describirías? ¿Ahora mismo dónde estás? ¿Tienes paz? ¿Te sientes realizado? ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? Sí, creo que sigue siendo una batalla. Sé que es un poco cliché decirlo, pero recuerdo que alguien una vez dijo que somos como una cebolla, hay capas de cosas. Y como yo vine de un hogar tan disfuncional, y ahora soy padre, yo mismo, y no tuve padre cuando crecí, todavía creo que hay residuos y cosas que tengo que resolver. Pero me encuentro en un lugar mucho mejor para crecer, porque tengo a Dios, tengo vida de oración. Y bueno, sí, la cruz siempre estará. Viene de distintas formas. Soy un hombre casado, trabajo en la silvicultura, me encanta. Hago voluntariado en un grupo de jóvenes, enseño, me encanta enseñar y me encanta ser padre. Y sí, estoy en un lugar mucho mejor. En un lugar mucho mejor. Vale, última pregunta. ¿Qué le dirías a un joven que ha estado o que está en tu misma situación o que ha estado o que está en la situación en la que tú has estado? ¿Qué palabra, qué comentario? Porque quizás él no puede salir de eso. ¿Qué le dirías? Sí, es difícil, estás un poco... Porque he conocido a jóvenes, he hecho voluntariado con jóvenes y apostolado. Y sí que intentas confiar en el Espíritu Santo. Así que no sé qué decirte, pero creo que fundamentalmente somos creados para Dios. Somos seres religiosos. Tenemos un vacío en el corazón que solo Dios puede llenar. Yo intenté todo, no todo, pero cometí muchos errores. Yo buscaba la felicidad, todos buscamos la felicidad, todos buscamos un sentido y una razón. Y creo que Dios es el único que satisface esos deseos y esos anhelos. Recuerdo que C.S. Lewis dice algo al respecto. Sé que es un poco... bueno, igual no es un poco vulgar, pero algo así como: cuando un hombre está en un burdel, en realidad está buscando a Dios. Fundamentalmente creo que Él es el único que te va a dar esa realización profunda y sentido. Y esas otras cosas, las distracciones que el mundo nos ofrece, lo veo con los jóvenes, los smartphones, son tan adictivos.
Igual pasas una hora viendo deporte, y a mí me encanta el deporte, es genial. Pero después es como, es placentero cuando estás viendo esos vídeos, pero después no te satisface realmente. Mientras que cuando estás rezando, cuando estás en unión con Dios, cuando tienes una conciencia que está limpia, hay cierta paz que la acompaña. Creo que San Pablo habla de esto, la paz que sobrepasa todo conocimiento humano, que el mundo no puede dar. Es algo que solo Dios puede dar. Yo diría simplemente que sí, el demonio es obviamente el padre de la mentira y todas las cosas que él te ofrece, en última instancia, no van a ser un sustituto adecuado del amor de Dios. Hay una cita de San Agustín, es una de mis frases preferidas, es una forma estupenda de resumir mi vida o las cosas que he descubierto. Dice: enamorarse de Dios es el romance más grande, buscarle la mayor aventura, encontrarlo el mayor logro humano. Creo que esto resume el don que es la fe. Estás en relación y comunión con Dios. Somos criaturas caídas. Anhelamos esa unión con nuestro Creador. Eso es lo que la fe nos da, nos restaura, por Cristo obviamente, nos restaura a esa intimidad con la Santísima Trinidad. Estamos hechos para esto. Muchísimas gracias por dar tu testimonio hoy. Gracias. Sin problema, gracias a ti. Pues amigos, solo Dios basta. A veces vivimos en un mundo tan deprisa, que pasamos por los sitios sin darnos cuenta de que realmente lo único que basta, lo único que nos sacia, es Dios. Así que dejemos de correr. Gracias. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.